Familia, buenas tardes, bienvenidos a esta gran vía que se abre para todos ustedes hasta las 7 de la tarde y en la que pueden participar a través de nuestras redes sociales, nuestro perfil de Facebook, Ceuta Televisión, ceutatv.com o ceutatv, @ceutatv, perdón, en Twitter desde cualquier lugar del mundo. Vamos como siempre a repasar la actualidad, empezando por algunas novedades en torno, digamos, a víctimas colaterales del caso Loma Colmenar, en este caso la entidad ACFEP. Como una cebolla son varias las capas del caso Loma Colmenar, historias que van más allá del número de expediente, una confidencia telefónica o un acta determinada de la Comisión Local de la Vivienda. Historias como la de la entidad ACFEP dedicada a la atención de personas con algún tipo de enfermedad o trastorno mental. Tras varios años demandando una vivienda para poder ejercer la tutela de 4 personas usuarias, a finales del pasado 2016 el CERMI decidió cederle una de las 2 que les habían adjudicado dentro del epígrafe de actuaciones especiales. Algo que de momento no ha podido ser. En diciembre del pasado año alguien pegaba literalmente la patada en la puerta sin que se haya podido resolver hasta el momento. Nos explica la gerente de la entidad, Ana Belén Núñez. Bueno, nosotros recibimos las llaves. Esa vivienda, al ser una vivienda para adaptarla a un recurso sociosanitario, un recurso como es un piso supervisado, era necesario tener una serie de modificaciones en la vivienda. Esas modificaciones, después de toda la documentación de autorización para poder hacerlas, todas las licencias y demás, comenzamos a hacerlas. Entonces, nosotros no podíamos entrar en la vivienda porque la vivienda estaba, ya os digo, había que modificar varias cosas. Y en ese proceso de modificación, pues tuvimos pues lo que comúnmente se llama una patada en la puerta, ¿no? ACFEP acudió de inmediato a la policía y a Envisesa para denunciar el asunto que se encuentra inmerso en trámites judiciales. Pues llamar a la policía, poner una denuncia y seguir todos los cauces legales, porque bueno, es que no hay otra alternativa. Es decir, ha habido un juicio, se está pendiente de otra serie de trámites judiciales que yo no los podría explicar porque bueno, pues no me manejo en esos términos, pero sí es verdad que estamos en el proceso legal de que, bueno, pues de que de alguna manera podamos ocuparla nosotros, desocuparla a ellos y terminar las obras y lo que nos quede en la vivienda cuando entremos. En la vivienda vivirán 4 personas con un perfil determinado y nada tiene que ver con posibles carencias económicas. Vivirán, porque nosotros además somos optimistas y eso no va a acabar con nosotros, vivirán 4 personas. Yo quiero contar que esto no es un recurso para personas pobres, es decir, no son personas que vivan en la calle, son personas con un problema de salud mental que tienen que aprender a vivir de manera autónoma. Es decir, es un recurso no finalista, no es un sitio donde entren 4 personas y ya se queden allí hasta el fin de sus días. Es un recurso donde vivan 4 personas hasta que vayan aprendiendo y mejorando, vayan avanzando y entren otras personas. La de ACFEP es una de las viviendas adjudicadas en las 317 sin pasar por el sorteo. Escuelas prácticas, un derribo por error, casas a mujeres víctimas de violencia de género o un par de viviendas que hubieron de ser demolidas por necesidades urbanísticas en el cementerio de Sudimbarec figuran en ese epígrafe. La semana pasada la ciudad autónoma enviaba un escrito tanto a Policía Nacional como al juzgado dando detalles de estas casas como respuesta a un informe elevado por un trabajador de la empresa municipal de la vivienda en libertad con cargos, en el que este denunciaba que había casas otorgadas a personas que no figuraban en el registro de demandantes. Vamos con temas mucho más agradables, como por ejemplo el elenco de escritores que participará en la próxima Feria del Libro del 26 de mayo al 2 de junio entre Plaza de los Reyes y la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez. La Feria del Libro de Ceuta cobra forma de cara a la próxima edición con la poesía como uno de los platos fuertes. Luis García Montero, Premio Nacional en 1995, o el polifacético Benjamín Prado, con una trayectoria que oscila entre la poesía, la novela y la composición musical, serán 2 de las firmas peninsulares. El tercero será Javier Juárez, el biógrafo de espías como Juan Pujol Garbo o la ceutí África de las Eras Patria, que presentará Conspiración en Madrid. Se trata de una trama real ocurrida en la capital española en 1940 para secuestrar a Eduardo de Inglaterra y Wally Simpson y usarlos así como moneda de cambio en unas eventuales negociaciones entre el Tercer Reich y el Reino Unido. No serán las únicas firmas peninsulares. Beca Pistros, seudónimo tras el que se esconde su autora, que prefiere pasar desapercibida, verá cómo su trabajo Así sí, Fermín se da a conocer en la Feria Ceutí. Maitane Ejido es jugadora de balonmano y actual activista, presentará el libro de Fátima sobre las vivencias de una niña refugiada en Grecia. Al margen de ello, la poetisa ceutí, aunque afincada en Málaga, Inés María Guzmán, la
segunda parte de Supermendruguito de José Antonio Carracao y el debut novelístico del bombero y político del PSOE Gonzalo Sanz con Narco 14.4. Queda por concretar un trabajo sobre Duchenne, aún en imprenta, a cargo de María Sánchez Miaja. La feria se desarrollará, como siempre, entre la Plaza de los Reyes y la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez. Las fechas entre el 26 de mayo y el 2 de junio. Por cierto, que nos cuentan los amigos de Radio Taxi que llevan algo así como una semana con la centralita estropeada y solo de los 3 números tienen uno funcionando, el 956 51 5408, así que nos piden que por favor tengan paciencia. Hablando de taxis, se han celebrado recientemente en las últimas horas exámenes para acceder a una licencia pública de transporte. Casi el 30% de los aspirantes que se han presentado este lunes al examen para la licencia de autotaxis han aprobado. Estos son 28 de los 101. El examen se ha celebrado en las aulas cedidas por la UNED en el campus universitario. El ejercicio ha estado distribuido en 3 fases y ha consistido, la primera, en la respuesta por escrito a 3 preguntas de carácter teórico sobre la situación de las calles, plazas y monumentos de Ceuta. La segunda estaba compuesta por 5 preguntas de tipo test sobre ordenanzas, bandos y normas relativas al transporte de viajeros en vehículos de autotaxi. Finalmente, la tercera, 2 itinerarios detallando los nombres de las calles. En aras de garantizar la máxima transparencia y objetividad, para la realización de las pruebas se ha utilizado un programa informático que ha seleccionado aleatoriamente las preguntas extraídas de una base de datos compuestas por 30 preguntas. Las actas con los resultados y las calificaciones obtenidas por cada aspirante se expondrán en los próximos días en el tablón de anuncios del Palacio de la Asamblea. Y vamos en este momento a conocer qué nos trae la prensa local, nacional o internacional, cuáles son las principales noticias en sus ediciones digitales de media tarde. Empezamos por el diario El Faro de Ceuta, 4 años de prisión por pasar a un subsahariano en una maleta. Diario El Pueblo de Ceuta, Capitanía Marítima señala que oficialmente el foso San Felipe no es navegable. El reconocimiento médico deja a solo 34 opositores en la pugna por las 9 plazas de la policía local, lo cuenta Ceuta al Día. La Verdad de Ceuta, 4 profesores Erasmus visitan la Facultad de Educación. Diario El Mundo, imágenes de la Fiscalía abogan por agravar la pena a Iñaki Urdangarín, fotografía portada para el presidente del gobierno Mariano Rajoy y la entrega de los premios Francisco Umbral a Fernando Aramburu, autor de Patria. Diario El País, Alemania se resiste a cambiar la política europea por Macron. Vamos con el número de la Cruz Roja de hoy, el 378. La presión meteorológica para las próximas horas, la temperatura mínima de 15, la máxima de 22, con viento soplando desde poniente, cielos completamente despejados. Teléfonos de interés, el de emergencias, el 112. 900-018-018, teléfono de lucha contra el acoso escolar. Y el 016, el de lucha contra el maltrato. Bien, pues nos vamos a tomar un pequeño respiro, nada, minúsculo, y en un par de minutos hablamos de las conexiones en internet entre nuestros gustos, en fin. Vamos a recordar al amigo Orwell, al del Gran Hermano, ahora les explicamos por qué.
Les puede ocurrir, si ustedes son consumidores de alguna de estas plataformas de pago, lo que bueno, pues nos ha ocurrido a algunos, por ejemplo, aquello de visionar un documental sobre la biografía de un músico, en este caso de Joe Cocker, y que esa plataforma de pago decide que, como has visto ese documental, a lo mejor te interesa uno, que también, pero de luego poca relación hay, sobre el proceso o el final de ETA, de la denominada lucha armada de ETA. Evidentemente, Joe Cocker con Arnaldo Otegi poco tenían en común, afortunadamente para el primero, pero ¿por qué estas plataformas, por qué estos ordenadores establecen esas relaciones tan dispares, como pueden comprobar, ¿no? Pueden ustedes ver, pues, por ejemplo, probar si son usuarios de alguna de estas plataformas o de la red de reproducción de vídeos por excelencia de YouTube, verán cómo bueno, pues muchas veces cosas que no tienen absolutamente nada que ver, pues a lo mejor el puente son ustedes, que en algún momento han buscado determinada información sobre este asunto. Nosotros creo que esa es la respuesta final, pero se la vamos a plantear al profesor, a don José Luis Calvo. Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, Juanjo. Lo único que tiene que ver entre Joe Cocker y ETA es que a lo mejor servidor en algún momento buscó algo en relación con los dos y... Exactamente. A ver, normalmente las plataformas de información usan unos protocolos de búsqueda, de asociación de palabras, de selección de búsqueda. Entonces, en función de determinadas búsquedas que tú hayas hecho anteriormente, se va creando como un historial de lo que tú buscas normalmente ahí, y por algún motivo, pues a lo mejor has buscado alguna información sobre ETA para informarte sobre alguna noticia, y has decidido que bueno, que lo que tú quieres ver en este momento, pues o bien cambiar de tercio y ponerte algo que te guste, como un documental sobre el final de ETA, que es lo que él ha pensado, ese algoritmo ha pensado que es lo que tú querías ver, o simplemente porque hay alguna relación que nosotros no conocemos dentro del algoritmo, pues simplemente por alguna palabra, algún metadato que se llama, que los tiene relacionados a los dos vídeos. ¿Qué es un metadato? Bueno, un metadato en informática son informaciones que están ahí, que nosotros enviamos por la red, pero no las enviamos conscientemente la mayoría de las ocasiones. Es el ejemplo típico no sé si cuando ahora se harán obligados a ponerlo, cada vez que entramos en una página web nos aparece un mensajito en la página web que dice esta página web utiliza cookies. La galletita. La famosa galletita. Bueno, claro. Y dice, entendido. Eso quiere decir que la página web está cogiendo información de nuestro ordenador para utilizarla. Bueno, no con fines, en principio no tienen que ser fines negativos, es decir, simplemente pues pueden hacerlo para hacer historiales de qué tipo de navegador utilizamos, qué horario usamos para hacer las búsquedas, qué tipo de información buscamos. Entonces, con esa información se van creando como bases de datos, los big data que se llaman, o le llaman también el big brother, los gran hermanos que le llaman también, muchas veces se va creando como una red de palabras, de asociaciones en las que el algoritmo es un programa que va generando, digamos, qué es lo que tú necesitas en función de lo que tú has buscado, y entonces, bueno, pues te va diciendo, bueno, pues yo creo que le vamos a dar información sobre esto. De hecho, bueno, en redes sociales, por ejemplo, si en algún momento apareció, no sé si alguna vez en Facebook, a mí me aparece alguna vez, ¿no? Pues tenemos un llavero súper chulo que le puedes meter 100 llaves metidas dentro, y dices, qué curioso, a ver, le voy a dar clic. Bueno, pues automáticamente a partir de ese momento nos empezarán a salir chismecitos, gaches, historias así parecidas, y eso es porque, bueno, Facebook ha recopilado información nuestra, está viendo que nos interesa ese tipo de temas, y bueno, pues él nos sugiere información. Cuanto más información le aportemos, él va construyendo lo que se llama el perfil digital nuestro. Creo que fue a finales de los 50, de los 60, cuando se escribió posiblemente uno de los grandes libros de los últimos 100 años, ¿no? George Orwell escribía en 1984, de ahí surge el término gran hermano. Desde luego este hombre hace 60 años dio con la clave. Siempre hay gente visionaria que... Pero visionaria a base de bien, vamos. Que no se va. Es cierto que en gran medida podemos pensar que sí que es verdad que hay una especie de gran hermano que nos vigila. No sé, bueno, muchas veces hemos escuchado lo de la típica, una broma que le dices a un amigo por mensajería, tío, esto es la bomba, y él te dice, ten cuidado que te están escuchando los americanos, ¿no? Pues, y si salta la palabra bomba o salta... Bueno, que lo hacemos un poco a modo de chiste, pero es cierto que sí que hay palabras clave que tienen que hacen que determinadas acciones se pongan en marcha
No siempre este tipo de no siempre va a estar por ahí los del CSI mirándonos ni los del FBI espiando lo que escribimos, pero sí que es verdad que se van recopilando nuestras navegaciones, tienen los sistemas, los Big Data, tienen mucha información nuestra, especialmente a los que trabajamos y usamos muy habitualmente redes sociales, navegación por internet, plataformas. Bueno, pues eso sucede no solo ya te digo, en todos los tipos de redes que utilizamos. Todos los tipos de redes informáticas que utilizamos. Es decir, pongamos que alguien teclea en un buscador, pues no sé, palabras en teoría como Al-Qaeda o Osama Bin Laden, automáticamente alguien en la otra punta del mundo dice, este tío está mirando algo de Bin Laden, a ver por dónde va, o no tiene por qué. Bueno, yo no estoy seguro de que haya alguien mirándolo. Lo que o sí alguien o algo. Lo que sí que hay certeza es que se guarda esa información. Es decir, hay determinadas búsquedas que sí que se están guardando por seguridad. Y por eso rápidamente saltan las alarmas. Si tu navegación habitual es, por ejemplo, pues hoy busco Osama Bin Laden, mañana busco Al-Qaeda, pasado busco terrorismo islámico. Hombre, ¿y cómo fabricar un cinturón de explosivos? Claro, explosivos, claro, vas juntando información, es lo que te estoy diciendo, es el perfil digital. Eso pasa evidentemente hay perfiles digitales que sí que están vigilados, no solo en la otra parte del mundo, sino en España. Sí. Me imagino que la policía vigila todo este tipo de información y por eso dan rápidamente con personas que dicen, han detenido a uno que iba a cometer un atentado. Y dice, bueno, ¿y cómo sabían que iba a cometer un atentado? Bueno, pues por lo que buscan las redes, por lo que pone en sus redes sociales, por las navegaciones que hace, por el tipo de contenido que mueve, la información que él mueve desde sus dispositivos. Es decir, volvemos a lo que hemos hablado prácticamente desde el inicio de este programa, no del de hoy, sino de esta sesión. Cuidado, si no queremos, evidentemente, si no queremos que alguien sepa absolutamente todo de nosotros, la clave en primera y última instancia, durante todos los momentos de los que subimos fotos, bueno, evidentemente saliéndonos ya del tema del terrorismo, ¿no?, que es un ejemplo bastante drástico, fotos, gustos, etcétera, la clave la tenemos a fin de cuentas nosotros. Bueno, ni siquiera yo creo que la tengamos nosotros, porque hay muchas cosas que no controlamos. Te pongo un ejemplo. No sé si alguien tiene una tarjeta estas típicas de afiliación de un supermercado, sí, que te van dando puntos. Bueno, pues de estas típicos supermercados que cuando haces la compra te dan tickets. Bueno, pues si se pone uno a analizar los tickets que le dan, por ejemplo, se dará cuenta de que si lleva mucho tiempo sin comprar bombones o anacardos, cuando lleve cierto tiempo te saldrá el ticket. Los frutos secos en descuento, no sé qué, y te van poniendo siempre, te van dando aquello que tú alguna vez has comprado pero que has dejado de comprar. Y te lo van poniendo como en descuento. Oye, que te recuerdo que tienes aquí los anacardos de oferta, que te los lleves. Y eso es información que tienen nuestra. Es decir, los supermercados, por ejemplo, saben perfectamente qué compramos, cuándo lo compramos, con qué periodicidad, por lo cual no solamente lo que hacemos en las redes sociales, sino que hay mucha más información nuestra por ahí pululando por internet y no sabemos muy bien hasta dónde llega esa información y quién la tiene, porque podemos pensar, bueno, a mí que el supermercado sepa lo que yo compro de otra forma, como lo compro, sí, pero claro, no sabemos si esa información trascede del supermercado, porque claro, y ahora con la globalización, a lo mejor el supermercado que tenemos cerca de casa, en el centro comercial, pues pertenece a una red que además tiene tiendas, que además tiene electrodomésticos, que además vende informática, que además tiene pues un montón de empresas, y a través de nuestros gustos pues nos va un poco conociendo. De hecho, por ejemplo, si dos personas hacen la misma búsqueda con las mismas palabras en Google, probablemente no les salgan los mismos resultados. No exactamente, salen resultados muy parecidos, porque las mismas palabras de búsqueda suelen traer resultados parecidos, pero si yo busco política y tú buscas política y alguien busca política, bueno, pues en función de las búsquedas anteriores, de la información que tiene Google sobre nosotros, de si nos gusta más un partido político u otro, o no que nos guste, sino que consultamos más información sobre unos partidos u otros, nos saldrá con la palabra política pues más información. A lo mejor a uno le saldrá más información de un partido, a otros de otro. Una maldad al hilo de esto que me comentas de las tres personas. Pongamos que ninguna de las tres se conocen y los tres buscan, bueno, pues el nombre de un determinado partido, por poner alguno este título, no sé, Unión de Centro Democrático, que fue el partido Suárez. Insisto, ninguna de las tres se conocen. Ya saben ustedes que hay determinadas herramientas en redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, que nos sugieren que agregamos o sigamos a.
Yo busco unión de centro democrático, una persona que esté en Burgos busca unión de centro democrático, puede que yo le aparezca como en Facebook, por ejemplo, como amistad sugerida o persona que tal vez conozca. Bueno, Facebook concretamente no funciona así. Facebook funciona por las relaciones que tenemos entre nuestras amistades que tenemos dada de alta. Cuando nos aparece alguien que decimos, ¿y este quién es? Eso es porque tenemos la famosa cadena de entre cualquier dos personas del mundo existen 7... Sí, los 6 grados de separación, ¿no? 6 o 7 grados, exactamente. Bueno, pues normalmente es porque yo conozco a alguien que le he hecho algún comentario, le he puesto algo, o él me ha puesto, que a su vez conoce a otra persona, que esa persona interacciona con él, bueno, y tiene un algoritmo bastante complejo, y él va relacionando y entonces nos va subiendo, pues a lo mejor conoce a esta persona. Por ejemplo, Facebook sabe, cuando yo pongo cosas en el móvil, pues sabe perfectamente que yo estoy poniendo mis cosas desde Ceuta. Eso lo sabe Facebook. Entonces, pues si tú también pones cosas desde Ceuta y tenemos algún amigo en común, a lo mejor me dice, bueno, pues Juanjo Coronado puede que lo conozca y me lo sugiere, a pesar de que no tenemos ninguna relación, bueno, en este caso no, pero si no tenemos ninguna aunque relación, no nos conociéramos de nada, porque pertenecemos según Facebook al mismo ámbito, entonces nos va relacionando. De hecho, Facebook tiene un algoritmo, ya te digo, bastante complejo de búsqueda. Cuando nosotros intentamos publicitar algo en Facebook, podemos hacer que le llegue un mensaje a gente concreta. Bueno, en el caso de las empresas, por ejemplo, queremos vender un producto. Nos aparece una lista gigantesca en la que, ¿qué quiere usted buscar? Pues mira, yo quiero que esto le aparezca a hombres entre 40 y 50 años, que tengan un nivel sociocultural medio alto, que compren habitualmente ropa, y tienen un montón de características, y eso hace que llegue que le aparezca esos mensajes son mensajes normalmente de pago, que yo compro para que le aparezca publicidad a alguien, y le aparezca a un grupo muy concreto de gente. ¿Y eso información de dónde sale? Pues no siempre sale del perfil de la persona, sino del perfil que Facebook construye de ti, que a veces en muchas ocasiones acierta, pero en otras muchas no. Mencionamos antes al hilo de quizá un poco de la Feria del Libro, ¿no? De aquello de 1984, la novela gráfica, el cómic, ¿quién vigila al vigilante? Aquello de Woman, ¿no? Pero ya lo podremos plantear en otra ocasión porque hoy, José Luis, nos estamos quedando sin tiempo para responder a esta pregunta que desde luego es fascinante. Muchas gracias como siempre. ¿A ti? Seguimos en unos minutos. Por cierto, hablando también de videojuegos y redes sociales y eso, pero desde un punto de vista psicológico. No se muevan.
Continuamos y vamos a hablar en los próximos minutos de algo que es consubstancial ya a las nuevas generaciones. Se han pasado mucho tiempo desde aquellos marcianitos, desde aquel Comecocos, desde aquel Tetris que he visto casi como una cuestión de arqueología. Nos estamos refiriendo evidentemente a los videojuegos. Son fascinantes, a todos nos gustan, hablo también en primera persona, pero cuidado, hay un mundo más allá de los videojuegos y lo hemos comentado en muchas ocasiones en este mismo programa. Se están produciendo ya movimientos económicos que amenazan o apuntan a convertir al mundo de los videojuegos casi en la primera industria de entretenimiento del mundo, por delante del cine, del fútbol, etcétera. Esto tiene una vertiente psicológica que es la que vamos a analizar con nuestra experta cabecera, doña Julia Ferreras. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho internet, mucho videojuego, como dicen las personas mayores, en torno a los más jóvenes, están todos enganchados, pero ¿qué hay de cierto, qué hay de bueno y qué hay de malo en ello? Es cierto que en los últimos años, además desde el 2004, 2003, 2004 hasta hoy en día, especialmente en España, o centrándonos en España, se han triplicado los casos de familias o de padres que acuden a consulta de un profesional por un posible trastorno o un posible caso de adicción a los videojuegos por parte de jóvenes. Son cifras realmente alarmantes. Dentro de la comunidad científica todavía no se ponen muy de acuerdo en si debemos considerarlo un trastorno o no debemos considerarlo un trastorno, o en qué términos considerarlo un trastorno, porque lo que sí parece que llegan a un consenso es que no se podría hablar de conducta adictiva porque falta un factor muy importante que es la tolerancia, es decir, el videojuego en sí no pierde el efecto placentero, como ocurre por ejemplo con las drogas, que cada vez se necesita más dosis. Eso no ocurre con los videojuegos o con el uso de redes sociales. Por lo tanto, ya hay una gran parte de la comunidad científica que dice que no se le puede calificar de conducta adictiva, porque además tú has medido un tema que es muy importante, que es el tema económico. El delimitar un trastorno de conducta adictiva, un trastorno de adicción a los videojuegos, ya tendría repercusiones a nivel económico, puesto que ya Bueno, ya intervendrían otra serie de cuestiones como... Intervendrían los gobiernos a la hora de poner restricciones, a la hora de limitar el uso, las edades. Se pondría la cosa un poquito más dura en cuanto a lo que es el uso y disfrute de los videojuegos, y está claro que eso a ciertas partes de nuestra sociedad no le interesa, pero sí existe un problema real a día de hoy. Quede claro que estamos hablando de los videojuegos o del, no sé si el consumo, del uso de los videojuegos a unos niveles ya en los que la persona prácticamente no hace otra cosa que al día que jugar a los videojuegos, es decir, todos, yo mismo, tenemos algún videojuego en casa, bueno, pues de vez en cuando pues te echas tu partidita, incluso hay días en los que a lo mejor no tienes nada más que hacer y te extiendes un poco más hasta ahí más o menos normal. Estamos hablando de casos en los que hay chavales y chavalas que desde que se levantan hasta que se acuestan no hacen otra cosa. Estamos hablando de un grave ya aislamiento social, estamos hablando de un... Esa es la segunda parte, quizás. De un perjuicio para la vida diaria o la vida... La rutina de ese chaval. Estamos hablando de 12 y 14 horas de juego al día, de jóvenes que han dejado en los casos ya más graves, de controlar los esfínteres por no levantarse e ir al servicio. Normalmente va asociado a patologías secundarias o incluso primarias, es decir, que la conducta adictiva no sería la causa, sino que sería una consecuencia de un trastorno primario, de ansiedad, de depresión, de fobia social. Es decir, no tendríamos que atender a la conducta adictiva solo por las características de personalidad de ese niño o de ese adolescente, sino que tendríamos que ver el contexto vital en el que se desenvuelve. Porque muchas veces cuando llega, sobre todo cuando son casos o cuando son trastornos, en este caso ya hemos dicho que no podemos hablar de trastorno, pero bueno, lo vamos a calificar de esa manera para que resulte más fácil el discurso. Cuando llegan trastornos tan nuevos, que realmente no existe bibliografía, que no existe tampoco grandes estudios que avalen un tratamiento eficaz, no sabes cómo abordarlo en consulta. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay que abordar directamente la conducta adictiva en sí, sino que hay que ver qué está provocando esa conducta adictiva, porque ya te digo, casi en el 100% de los casos es un efecto secundario de algo que está pasando en ese adolescente.
o bien es algo que está empleando de manera consciente para alejarse del mundo, para alejarse de la realidad que viva, por lo que sea, porque no le gusta, porque no se gusta a él mismo, porque no consigue encajar en la sociedad que de repente ha descubierto, y es su manera de alejarse del mundo real. Hay que tener en cuenta, entiendo, varios factores que son los que te planteo a ti como la profesional, como la experta en este aspecto. Es decir, por un lado, este mundo del videojuego llega en un momento en el que está, como debe ser por otra parte, absolutamente normalizado que padre y madre estén plenamente incorporados al mercado laboral, con lo cual el niño y la niña tienen muchas más horas, y por otra parte también nos encontramos con que muchas más horas sin, digamos, la atención de cualquiera de los dos, no me da igual. Y por otra parte también nos encontramos, como decíamos, con que estamos ante algo en el que los hijos saben más que los padres, de videojuegos, de redes sociales. Quizás la generación de padres que empieza a tener ahora unos 30 tantos, 40 años, no tanto, pero a la generación anterior sí les ha pillado en que los niños sabían mucho más que los padres, esperamos, salvo excepciones como siempre, de aquí a Lima, como se suele decir. ¿Qué te parece todo esto? Pues ha habido un cambio muy importante en la sociedad a nivel de tecnología. Como tú bien has dicho, nuestros padres de videojuegos, de internet, no sabían y empiezan a saber poco a poco. Antes lo que había, si había, era una consola en casa, además la de cartucho que tenía que soplar para que funcionara, era lo único que teníamos. Sí, había, yo no he tenido consola hasta que he sido mayor y no tengo a día de hoy. Y eso, quieras que no, pues hacía mucho más fácil controlar las horas que pasaban nuestros hijos expuestos a un videojuego. ¿Qué ocurre a día de hoy? Que no solamente tenemos una consola, hay muchos tipos, pero es que además le sumamos el ordenador, pero es que además le sumamos el teléfono móvil, que ya existe la posibilidad de jugar a ciertos juegos, como son los juegos online, en el teléfono móvil, en la tablet, es decir, que tienen muchísimos recursos a su alcance para con cero esfuerzo conseguir lo que quieren conseguir, que es jugar. Eso es difícilmente controlable, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes o de preadolescentes entre 11 y 13 años, 11, 12, 13 años, que no tienen esa capacidad de control y que lo único que quieren es divertirse o, como hemos dicho antes, evadirse de ciertos asuntos que están ocurriendo a su alrededor. Es que lo tienen muy fácil y por parte de los padres, como bien has dicho, los dos probablemente trabajen, pero es que es más, los dos probablemente, que no estoy culpabilizando a los padres, pero es para que nos hagamos un poquito de idea y también hagamos un poquito de autocrítica. Los padres, cuando llegan a la casa, es mucho más fácil tener a un niño de 6, 7 años pegado a una pantalla de un ordenador o pegado a una pantalla de un iPad o pegado a la tele con el videojuego, porque no está haciendo ruido y a ti te está permitiendo descansar, lo tienes controlado físicamente porque lo estás viendo, no le va a pasar nada y sin embargo le estás dejando a merced de algo que a lo mejor no le está haciendo tanto bien como tú crees. Vamos a ver, no estoy diciendo que haya que erradicar el jugar a los videojuegos. Tienen un componente beneficioso para los niños, se trabaja psicomotricidad fina, se trabaja atención y concentración, se trabaja orientación, se trabajan muchísimas cosas, pero siempre limitado en el tiempo. No es necesario decir, se acabaron las consolas, se acabaron las redes sociales, se acabaron, no. Lo que sí hay que poner un control sobre el uso que se hace de esas tecnologías. Bueno, hay videojuegos que uno coge la carátula y se encuentra con lo que era antiguamente, fíjense, aquello de los 2 rombos, ¿no? Esto de lo prohibido para los niños. Bueno, pues en la edad, ¿no?, de más de 10, más de 14, es decir, esas edades no están recogidas ahí caprichosamente por parte de la empresa que los edita. Es decir, se recomienda que a este juego se jueguen a partir de los 15 o 16 años. Es decir, por favor, tengamos presente eso porque algo de verdad hay en esa cifra, ¿no? Claro, estamos hablando, ya no solamente es ese aspecto violento del videojuego, es decir, que el objetivo principal del videojuego sea matar a otro personaje o matar, porque eso prácticamente ha ocurrido desde que existen los videojuegos. Un videojuego inofensivo es el Super Mario Bros. De toda la vida y el Mario iba matando. Y el dragón la cascaba al final. Claro, Mario iba matando para salvar a la princesa. El problema es que el mundo de los videojuegos ha avanzado muchísimo y a día de hoy
te encuentras videojuegos que prácticamente son películas, que tienen unos gráficos impresionantes, que tienen un nivel de realismo impresionante y que normalmente cuando ponen que es para mayores de 18 es porque tienen imágenes explícitas de violencia o de contenido sexual, pero de mucha violencia, de mucha sangre, de mucha... muy realista. Es decir, es como si estuvieras viéndolo en realidad entre dos personas, y eso es lo peligroso. ¿Por qué? Porque se normalizan conductas violentas. Claro. No es que se normalice el matar a alguien, pero sí se normaliza el ver sangre por todos lados, el que no te des reparo cuando tú veas una imagen tan sangrienta. Ese es el verdadero problema. Dentro de lo que sería, como tú bien has dicho, las calificaciones de las edades. Hay muchos otros problemas en la conducta adictiva a los videojuegos. Sí, pero bueno, podemos empezar por utilizar ese pequeño truco de yo te compro solo este videojuego, siempre y cuando que estemos hablando del videojuego en el formato clásico, es decir, de consola, con un disco para jugar. No estamos hablando de un juego de estos de internet, etcétera. Pero Juanjo, es que eso no debería ser un truco, es que eso debería ser una obligación de los padres. Ya, pero que... Controlamos lo que nuestros hijos ven en la tele. Supuestamente controlamos lo que nuestros hijos ven en la tele. Tenemos que controlar a qué juegan nuestros hijos. Tenemos que saber de qué trata ese juego, tenemos que conocer la dinámica de ese juego, nos guste o no nos guste, porque nuestro hijo mínimo está pasando 2 o 3 horas al día ahí, viéndolo. Y por supuesto que tenemos que limitar. Si tú tienes 14 años, vas a jugar a juegos de menores de 14 años. Es que mis amigos, mis compañeros, da igual. Esa sí es nuestra obligación como padres y educadores principales. No es un pequeño truco, no. No. Perdona. Es que igual que no vas a ver una película para mayores de 18 teniendo 14, que por desgracia se incumple en muchas ocasiones, o vamos a controlar que nuestros hijos no vean porno siendo menores de edad. Es exactamente igual. Claro que tenemos que controlar. Y, por supuesto, no dejar que los hijos compren los videojuegos solos. Otro truco, y esto sí entra quizá en ese epígrafe, es cuando el niño no esté, jugar nosotros una partida. Saber la dinámica del juego, saber en qué consiste, saber qué es lo que atrae tanto a tu hijo de ese videojuego, qué es lo que le da. El eterno debate entre privacidad y seguridad. ¿Debemos controlar todas las claves de redes sociales de nuestros hijos y echarle un vistazo de vez en cuando para ver sobre todo a qué juega y con quién juega? Sí. A ciertas edades sí. Debe existir un control parental. Pero es que a ciertas edades... yo entiendo, hay muchos padres que además me lo dicen que es muy complicado porque tiene su tablet, porque tiene... Es que a ciertas edades no debería tener su tablet. Debería haber una tablet familiar. No debería tener su ordenador, debería haber un ordenador familiar. De tal manera que no se trata de privacidad, se trata de que tú estás haciendo uso de un bien que es común, que además es de mi propiedad, porque es propiedad de los padres, que han sido los que lo han comprado, y que para hacer uso y disfrute de este bien, tú te vas a tener que someter a una serie de normas. Y esas pasan por que yo tenga total acceso o total control de lo que está ocurriendo en tu vida virtual, porque es la única manera que yo puedo controlar cosas que tú como niño no eres capaz todavía ni siquiera de entender. Y ya partiendo de esa base, el control parental ya pierde como tú bien has dicho, ya pierde estoy invadiendo la privacidad de mi hijo. No estás entrando en su cuarto y estás registrando. Es que volvemos a lo mismo, partimos es que no debe haber... Vamos, yo pondría personalmente, ya no te hablo ni de opinión de psicóloga personalmente, sí. Hasta los 18 años. Tu propio ordenador a los 18 años. Tu propia tablet a los 18 años. Cuando tú realmente seas consciente de lo que tienes entre tus manos. Mientras tanto va a ser un bien familiar. Y como tanto, pues tengo pleno acceso a él. Un tema, desde luego, siempre interesante complicado. Y siempre complicado, sobre todo en tiempos como los que corren, en los que además incluso, y con esto no quiero, por supuesto, criminalizar ni a Gerard Piqué ni a Cristiano Ronaldo, que creo que son los dos que se dedican a estas cosas, ¿no? Vemos a algunos de los grandes ídolos futbolísticos anunciando partidas de póker por internet, etcétera, etcétera. Insisto,
Por Piqué y por Cristiano, fantástico, son unos profesionales, les pagan ese dinero por anunciar eso y me parece muy bien que ganen el dinero, pero claro, también hay que saber explicarles a los niños que Piqué y Cristiano pueden ser dos grandes futbolistas, que de hecho lo son, pero no hay que imitar, o no hay que, digamos, comprar todo lo que nos anuncian, eso por un lado, y por otra parte, cómo se lucha cuando tu ídolo, cuando tienes 10, 12 años, no tienes muy bien definido tu escala de valores, tu ídolo te sale diciendo juega al póker o apuesta en tal casa. Pero eso es tan fácil como explicar que... Online. Sí, sí, tan fácil como explicar que existen productos que son para adultos y existen productos que son para niños. Y que el hecho de que Cristiano Ronaldo esté anunciando un producto no significa que esté dirigido a ese niño. Sí, pero que a lo mejor el niño no tiene la suficiente madurez como para discernir. Bueno, yo veo un anuncio de decir, yo no sé jugar al póker, por mucho que lo anuncie Gerard Piqué o Cristiano Ronaldo, pero que a lo mejor esa capacidad de discernir quizá no la tenga tan desarrollada un niño, ¿no? No, para eso estamos nosotros. Para eso estamos nosotros, claro. Claro, porque además en los anuncios, todos estos anuncios de póker online, de bingo online, que ahora también hay unos cuantos, siempre te especifica para mayores de 18 años. De hecho, yo la verdad que no he entrado nunca, ya por curiosidad lo voy a hacer, no he entrado nunca en una página de este tipo, pero yo supongo que para registrarte tendrás que poner tu fecha de nacimiento, tendrás que pasar una serie de filtros. No lo sé, ya te digo, ya por curiosidad... Supongo y espero. Ya por curiosidad investigaré, pero volvemos a lo mismo, si tu hijo que tiene 13, 14 años tiene un ordenador personal para él solo, que tiene completamente blindado, que tú no puedes acceder a nada de ese ordenador, tú no sabes si está entrando en sitios que no debe entrar por su edad. Sin embargo, si tú tienes un ordenador familiar en el que puedes hacer una búsqueda del historial, de las últimas páginas en las que se ha entrado, en la que tú más o menos puedes tener un control, incluso puedes cerrar, puedes vetar el acceso a ciertos sitios, pero ya estás. No es controlar, es guiar, es caminar junto a tu hijo. No estamos prohibiendo, no estamos controlando, no estamos metiendo en una burbuja. No, como tú bien has dicho, cuando llegamos a cierta edad nos pensamos que somos más mayores de lo que realmente somos, nos pasa a todos. Sí, y nos pasará siempre. Llegamos a los 13, 14 años y ya nos pensamos que... Sí, no, le hemos dado una cala al cigarro y ya éramos hombres. Que ya hemos visto todo en el mundo, que ya sabemos absolutamente todo de este mundo, que ya... Claro. Y no es cierto. Ahí es cuando tiene que estar el padre, cuando tiene que estar desde el nacimiento. Sí, pero... Cuando tiene que estar el padre y la madre acompañando más que nunca, guiando más que nunca a ese hijo. Porque como tú bien has dicho, no tiene esa capacidad para discernir o para saber qué es lo mejor para él. Somos muy tremendistas con esas edades. Todo nos parece fantástico cuando es bueno, todo nos parece un drama cuando es malo. Cuando es malo, el cuerpo tiene una serie de cambios hormonales, etcétera, que te llevan por el camino de la inseguridad durante unos cuantos años. Los padres además se convierten en nuestros mayores enemigos, porque cuando vemos que la situación rebeldía, efectivamente, con respecto a los padres. Pero eso es, sobre todo, además está alimentado porque cuando a nosotros como padres vemos que se nos escapa una situación de las manos, que ya no tenemos el control, que ya no somos los guías de nuestros hijos, nuestro primer impulso es prohibir, es vetar. O sea, yo ya no tengo un control absoluto sobre el tiempo que está jugando, a lo que está jugando, pues prohibido. Se acabó el videojuego. Metemos la consola en el altillo, el juego guardado y se acabó. Y así, claro, lo que estamos haciendo es un enfrentamiento abierto con nuestro hijo, que no va a servir absolutamente para nada, porque lo que prohibimos gusta más. Eso es así. En fin, ya hablaremos otro día, si te parece, de la atracción de lo prohibido. ¿Por qué nos gusta más lo prohibido? Es verdad, es algo que... Lo difícil, lo prohibido. Nunca se ha vivido más en Estados Unidos que durante la época de la ley seca, por ejemplo, ¿no? Pero eso será otra ocasión. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Seguimos en un minuto.
10 minutos nos restan para alcanzar las 7 de la tarde, momento en el que pondremos el punto final a nuestra Gran Vía, pero en cualquier caso, nuestra Gran Vía por el día de hoy. Les pido que presten atención porque si ustedes no tienen nada que hacer por las tardes, aparte de vernos, si ustedes pues quieren hacer algo diferente a lo que habitualmente realizan en su tiempo de ocio, les vamos a dar una solución o una sugerencia. La solución o sugerencia es que visiten, es cierto que hay 4 años por delante, pero les ruego que no se lo pierdan, precisamente por ello podemos recrearnos incluso hasta en los detalles, ¿no? Que muchas veces no nos da tiempo a hacerlo con las exposiciones. La muestra retrospectiva de la obra de Mariano Bertucci supone 2 acontecimientos en uno. Por un lado, la reapertura del Museo de las Murallas Reales, que había estado un tiempo cerrado, y por otra parte, el más importante, el poder disfrutar de esa muestra. Vamos a analizarlo en los próximos minutos hasta el final del programa con la directora de la Red de Museos de la Ciudad Autónoma. Doña Ana Lería, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ana, ¿cuánto tiempo ha estado preparándose, que ha sido tanto tiempo como cerrada la red el Museo de las Murallas Reales para albergar esta exposición? Bueno, la última exposición que estuvimos en el museo fue, creo recordar, hace ya 3 años, fue una exposición fotográfica de ukelele, ¿vale? Y entonces, pero el proyecto se empezó a gestar en el 2013. Lo que pasa es que, bueno, que ha habido muchos problemas de tipo administrativo y tal, que han ido un poco ralentizando el tema, hasta que, bueno, hasta que al final ya hemos podido llegar al final del proyecto, ¿no? Y bueno, y realmente, pues, bueno, ha sido trabajoso, ha sido lento, ha llevado un trabajo de documentación importante, ha sido producido totalmente por el equipo del museo, y después era, yo creo, que una apuesta, un interés muy importante que tenía la consejera Mabel Deun en su momento, y también el presidente de la ciudad, y bueno, y a través de lo que ha sido la Consejería de Educación y Cultura, el negociado de patrimonio y el servicio de museo, hemos conseguido finalmente encauzar todo el proyecto museográfico de la exposición Bertucci, un pintor de la memoria. Que no todo lo pintado o ilustrado por Bertucci, porque era un hombre ciertamente polifacético, está en las Murallas Reales. Bueno, todo no, porque, bueno, imposible. Lo que nosotros tenemos expuesto es la colección, los fondos que tiene, y no todo, en parte no lo hemos podido exponer, es la familia de Mariano Bertucci. Concretamente, Albacea es el nieto, que se llama igual que él, Mariano Bertucci, y que tenía una colección bastante importante, fundamentalmente de la zona, sobre todo de lo que es la parte de pintor de Marruecos, del Marruecos que a él le gusta y que toda su vida pues sueña con llegar a vivir allí. Perdón que te interrumpa, Ana, ahora seguimos del Marruecos, que le gustaba Bertucci, y también, como ves, esa fotografía que la hemos visto 1000 veces, ¿no? De Ceuta. De Ceuta, Perdona, porque Bertucci también fue un gran cartelista. La primera imagen, el primer cuadro que se veía al principio de este montaje, ha estado siempre en el salón de plenos antiguos del Palacio Autonómico. El tríptico, efectivamente, sí, ha salido. Pues mira, no he estado siempre. O por lo menos en los últimos años. En los últimos años, efectivamente. Además, fui yo la que cuando llegué al museo lo trasladé, porque bueno, lo teníamos guardado, y para que estuviera guardado en el museo, bueno, pues digo, pues se puede exponer aquí en el salón del ayuntamiento, hasta que, bueno, la muestra que no forman parte de la colección de Bertucci es el tríptico y un cuadro de Almadraba, que lo adquirimos hará unos 8 años, ¿no? A una familia de Sevilla, pero todo el resto es de Mariano Bertucci. Entonces, efectivamente, estamos viendo aquí una selección de parte de su obra pictórica y de parte de su obra gráfica. Su obra gráfica, que tuvo una importancia fue muy importante durante la época del protectorado, porque fue un gran comunicador de aquella época y utilizó todos los lenguajes de comunicación que existían. Utilizó el cartel, como estamos viendo ahora mismo, un cartel que
se difundió con todos los regímenes, desde la época alfonsina hasta la época de Franco, porque realmente es un pintor de la cara amable de Marruecos y que se lleva bien con todos los regímenes políticos en lo que vivió, y que nunca tuvo ningún tipo de problema para seguir realizando su trabajo como empezó a hacerlo, ¿no? Tanto en cartelería, en sellos, en postales. También hemos visto anteriormente una colección de postales muy curiosa, sí, porque realmente él, antes de llegar a Marruecos, yo creo que fue el sueño de su vida, llegar a Marruecos. Cada uno tiene un sueño en la vida, y yo creo que el de Mariano, desde que nació en el año 1884, se crió en ese ambiente nazarí, que era Granada. De pequeño ya va a la Alhambra, dibuja la Alhambra, los jardines del Generalife. Bueno, está emocionado con esa cultura, ¿no? Y ya desde muy pequeño, en el año 1898, viajó con el traductor de O'Donnell, Rinaldi, a Marruecos. Y ya tenía 13 años y eso ya le fascinó. Y a partir de ahí ya empezó a pintar cuadros de Marruecos. En un primer momento tuvo en una primera época, pues, tinte orientalista, influenciado por Fortuny, y ya en el año 1901 pinta una calle de Tánger, que tenía pues si nació en el 84, pues muy jovencito, tendría 15 años. 14 o 15 años. Sí. Pues ya recibió un diploma por el cuadro que pintó en aquella época. Bueno, no la verdad es que lo que hemos visto ahí es simplemente una pequeña pincelada, valga el juego de palabras, ¿verdad?, de lo que vamos a poder disfrutar hasta el año 2021 en las murallas reales, que, bueno, pues en la práctica van a ser un espacio, el Museo de Bertucci, al menos durante los próximos 4 años, dentro de un cuatrienio, Dios dirá, ¿no? Exacto, ahora mismo, bueno, vamos a vivir el presente, vamos a disfrutar de la exposición, intentaremos dinamizarla, porque además, bueno, un pintor que vivió una época muy interesante a nivel político y sociocultural. Él, vamos a ver, pues bueno, nació en el año 1884, muere en el año 1955 en Tetuán, y bueno, y fue partícipe de muchos acontecimientos políticos en España, y tuvo contacto con algunos artistas y pintores que influyeron en su obra. Tuvo maestros tan importantes como fue Muñoz de Grein, que influyó muchísimo en su pintura cuando él fue a estudiar en Madrid. Estuvo en Málaga a maestros como Emilio Con. Y bueno, intentaremos pues que no nos quedemos solamente con la visión de Bertucci que tenemos ahora mismo en el museo, sino también intentar dinamizar con maestros, con coetáneos suyos, y hacer, bueno, pequeñas muestras de todo el ambiente que se desarrolló en la época que vivió Bertucci. Bertucci muere un año antes de la independencia de Marruecos. Prácticamente es pues no sé si decir que el momento en el que fallece o su propia muerte es quizá una analogía perfecta, ¿verdad?, del final también de una época, como fue el protectorado. Del protectorado, sí, pues la verdad es que sí. Fue enterrado allí en Tetuán con todos los honores, pero después sus restos fueron trasladados a San Roque, donde bueno, tenía parte de su familia, porque bueno, él como he dicho antes de llegar a Marruecos, pues vivió primeramente en Málaga, después en San Roque, después los años que estuvo en Ceuta, y finalmente en Tetuán, en la capital del protectorado. Un hombre además implicado políticamente, fue concejal en Ceuta, sí. Creo que también tuvo alguna responsabilidad en la corporación de San Roque. ¿Esto no? Sí, en la corporación de San Roque también fue concejal, y después también fue cofrade, y realizó ahí también todas las series que ha salido anteriormente de postales andaluzas, sí, de costumbres andaluzas. Toda esa serie la desarrolló cuando estuvo viviendo en San Roque. También pintó una serie de cuadros en el campo de Gibraltar, y bueno, después realizó los carteles de Semana Santa, y realizó allí una labor. Es que desde que terminó su formación, bueno, yo que desde pequeño empezó desde que la primera obra que tenemos de él es una pintura, pues, que era muy pequeño, del año 1800,
Nació en el 84 del 92, ¿no? Con o sea, 8 años. O sea, ya sus padres le ven esas dotes que tenía para la pintura y entonces intentan ingresarlo en la Escuela de Bellas Artes de Granada, pero era muy pequeño y entonces le pusieron profesores particulares de dibujo y después ya cuando fue a Málaga, a los pocos años, ya pudo ingresar en la Escuela de Bellas Artes, que ingresó pues también muy joven. Después volvió a Granada y ya después terminó su año de formación en Madrid. Ya te digo que su gran maestro fue Muñoz de Grain, con él además fue un poco su mentor, porque con él entró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, recibió la diploma de la asignatura que le daba Muñoz de Grain, en la asignatura de paisaje, recibió varios diplomas y bueno, y después también realizó numerosas exposiciones en Barcelona. Bueno, pues dejamos lo de las exposiciones en Barcelona justo ahí, no porque no nos apasiona la historia, sino porque es que nos estamos quedando sin tiempo para otra cosa que no sea, que no sean tres. Por un lado, agradecerle a Ana Lería que haya estado con nosotros, muchísimas gracias y hasta la próxima. Recordarles que por supuesto la exposición está abierta de martes a sábado. A martes a sábado. En horario de mañana de 10 a 2 y de 5 a 8 y domingo y festivo de 11 a 2. De acuerdo, los lunes cerrados por descanso y recordarles que tienen también con nosotros una doble cita. Dentro de un rato la mejor información aquí, la mejor crónica informativa en compañía de Laura Ortiz. Mañana, si les apetece, estaremos por aquí en esta Gran Vía que se despide ya hasta las 6 de la tarde de mañana. Sean felices.